En primer lugar, bueno, lo pueden leer todos ustedes aquí. Me llamo Fernando Sánchez Troncoso. Trabajo para Babel, Sistema de Información, ¿de acuerdo? He venido junto a mis compañeros que me han echado una mano. Bueno, soy yo el que les he hecho una mano en realidad a ellos con este evento. Dos cosas antes de comenzar el meetup. Me gustaría sobre todo que si alguien tiene algún tipo de pregunta, que inmediatamente la haga sin miedo ninguno, sin problema ninguno, que me interrumpa aunque esté diciendo una frase, porque al fin y al cabo aquí la cuestión es que todos nos enteramos de lo que estamos hablando y si tenemos que parar un minuto para resolver una duda, se hace y punto. En caso de que yo considere que eso se puede resolver después, cuando terminemos, pues después tomándonos algo lo resolvemos al terminar el evento. No quiero que dure la presentación más de una hora y cuarto, una hora y media, para no cargar tampoco y que no se haga muy pesante. Y la segunda cosa es que se denota por mi acento, soy del sur, soy andaluz, me cuesta mucho pronunciar, por lo tanto, si hablo muy rápido o no se me entiende algo, que se me pregunte y punto, no me da vergüenza ninguna. ¿De acuerdo? Pues comenzamos. Vamos a hablar un poquito de Power BI, de esta nueva herramienta de Microsoft, de Business Intelligence, del potencial que tiene, cómo se utiliza, cómo se realiza una carga de datos en ella y qué actividades o qué proyectos se pueden desempeñar dentro de ella y qué potencial tiene de cara al mundo empresarial actualmente, ¿de acuerdo? Vamos a verlo de una forma muy general, intentando tocar un poquito todos los temas, tanto para qué sirve la herramienta como una pequeña introducción al uso de la misma, si es la primera vez que tenéis contacto con herramientas de visualización de datos, ¿de acuerdo? Estos van a ser los puntos que vamos a seguir durante el evento. Como bien he dicho, una pequeña introducción a Power BI, qué es, para qué sirve, cuál es el uso que le vamos a dar a esta herramienta, cómo realizar una consulta de datos, porque en todo programa de visualización de datos lo primero que se hace es extraer los datos y después iremos a mostrarlos. Cómo establecer las relaciones entre las diferentes tablas que carguemos en el modelo de datos, de modo que se pueda trabajar correctamente con la información que tengamos en el informe. El cuarto punto es modelado de los datos. Cuando me refiero a modelado, me refiero a transformación o creación de nuevos datos, ¿de acuerdo? Que se permite hacer la mayoría de las herramientas de visualización de datos. Último, visualización de datos. Ese punto me refiero a los diferentes objetos visuales, elementos que podemos utilizar dentro de la herramienta para mostrar esos datos al usuario. Y la última parte, que quizá una de las más interesantes, la comentaremos por último, la publicación y edición web del informe. Es decir, los informes se desarrollan en local y después se publican en la web de Microsoft, de Power BI, donde actúa como una especie de carpeta compartida a la que tienen acceso los diferentes usuarios a los que se les concede acceso. Y como he dicho, funciona como una carpeta compartida y también se puede programar una actualización automática de esa información, de modo que una vez que tengamos ya un informe realizado no tengamos que estar siempre actualizando la información, y compartir con cualquier tipo de usuario, incluso insertarlo en SharePoint o en cualquier página web, ¿de acuerdo? Eso lo veremos al final. Pues vamos a comenzar. Introducción a Power BI. ¿Qué es y para qué sirve? Antes de hablar de Power BI, vamos a hacer una pequeñísima introducción de 3, 4, 5 minutos de lo que es el Business Intelligence, que seguramente ya lo habremos visto, o lo habremos leído, o lo conoceremos, pero igualmente es mi deber nombrarlo y que se dé en este evento. ¿Qué es y para qué sirve? Es decir, Business Intelligence. ¿De acuerdo? ¿Qué se considera el Business Intelligence? ¿Cómo se define el Business Intelligence? Pues yo lo defino, y la definición de Business Intelligence es aquella conjunto de procesos y la capacidad de transformar los datos en información y esta información en conocimiento. ¿A qué se refiere con todo esto? Es decir, nosotros tenemos en una base de datos muchísimas tablas y eso no nos da ningún tipo de conocimiento. Tú ves muchos números, muchos registros, pero no sabemos extraer de ahí conocimiento. ¿Qué hacemos con todos esos números? Aquí es donde entra, digamos, el Business Intelligence, en transformar todos estos datos en información y esta información posteriormente, gracias al uso de herramientas... Uy, me he hecho un poquito de sangre aquí. Gracias al uso de herramientas de visualización de datos, se transforma toda esta información en conocimiento. Y ese conocimiento pues ya lo utilizaremos de cara a nuestro negocio, de cara a nuestra empresa. ¿De acuerdo? La definición técnica de Business Intelligence sería el conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías, como bien dice aquí, que permiten transformar todos estos datos en información y posteriormente en información estructurada y ella en conocimiento.
de modo que se pueda utilizar en favor de nuestra empresa o de nuestra toma de decisiones. ¿De acuerdo? Lo mismo que estamos hablando ahora. Datos, información, conocimiento. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? La parte que se encarga de transformar los datos en información es aquella que llamamos Business Operation, y aquella que va de la información al conocimiento. Una vez que ya tenemos una información, transformar todo eso en conocimiento, sería todo ese tipo de herramientas, como es el Power BI, que es lo que se conoce comúnmente como Business Intelligence, ¿de acuerdo? Lo mismo que he estado diciendo siempre, ¿eh? Son estos los dos conceptos más importantes. ¿Cuáles son los principales productos del Business Intelligence? Los comentamos rápido, ¿de acuerdo? Cuadros de mando integrales, como es este caso. Cuadros de mando como los que se pueden realizar en Power BI, informes. Sistemas de soporte de decisión y sistemas de información ejecutiva, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pretende dar el Business Intelligence que no da otro campo de la informática a la informática? Lo que pretende es observar qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, qué es lo que, en nuestra sociedad me refiero, en nuestra compañía, en nuestro negocio. Comprender por qué está ocurriendo eso. ¿Qué puedo hacer con eso y qué va a ocurrir en un futuro con el conocimiento que tenemos ahora? Y ya con toda esa información poder decidir qué debería hacer nuestro equipo, cómo organizarnos de cara a estas decisiones que estamos tomando y qué camino tenemos que seguir en todo el equipo. Este serían los objetivos que nos intenta transmitir el Business Intelligence, ¿de acuerdo? Dicho esto, ya nos olvidamos de BI, de BI me refiero a de Business Intelligence, y vamos a hablar de Power BI. ¿Cómo se define? Esta es la definición que encontramos en cualquier sitio de internet de Power BI. Se define como una herramienta de análisis empresarial, como otras tantísimas herramientas de análisis empresarial y de visualización de datos. ¿Qué es lo que te ofrece Power BI? Como bien hemos dicho antes, adquirir datos de diferentes fuentes, en este caso ya veremos que son bastante las fuentes de las que se puede adquirir los datos, exponer esta información, y en este caso una herramienta que a mí me gusta mucho porque, como bien dice, es de forma dinámica, ya lo veremos que se interactúa mucho con las gráficas dentro del informe, y es un punto bastante positivo de Power BI, y compartir toda esta información contenida. En otro tipo de herramientas se puede diseñar un informe, pero el informe lo puede utilizar solamente el usuario que lo diseña o aquellos usuarios que tengan acceso a la herramienta, es decir, que tengan la aplicación donde se ha desarrollado el informe. En este caso, como bien comentaba antes, se puede realizar una publicación en web o insertar en SharePoint o compartir en cualquier tipo de vía. Y buenas tardes. Y compartirlo con el resto de usuarios sin necesidad que esos usuarios tengan una cuenta de Power BI, ¿de acuerdo? Ese es uno de los puntos positivos más fuertes que tiene Power BI en cuanto a visualización de datos. La definición: colección de servicios software, aplicaciones, conectores que funcionan conjuntamente para... En definitiva, yo la pongo, la podemos leer, no se nos va a quedar de memoria, entonces mejor que nos quedemos con el concepto de qué es lo que nos ofrece Power BI y cuáles son sus puntos positivos, más que dar definiciones directas de la herramienta, ¿de acuerdo? Como bien estaba contando antes, ¿para qué sirve? Muchas fuentes, muchos orígenes de datos, pasan por Power BI y los transformamos en un informe. Un informe que es lo que sería conocimiento para nosotros, es decir, pasamos, como bien vemos ahí, de datos, que sería el primer punto, las diferentes fuentes, a información que tendremos dentro de Power BI, y finalmente conocimiento, que ya sería el informe una vez que se ha desarrollado. Características que tiene Power BI, que son los puntos más fuertes, ya habíamos comentado uno hace 2 minutos. Bajo mi punto de vista, es una herramienta muy sencilla y rápida. Yo la defino siempre como un Excel complejo. El lenguaje es muy parecido también al que nos encontramos en Excel. Es intuitiva. Una persona, en cuanto se ponga 15-20 horas, ya prácticamente sabe utilizar la herramienta y hay pocas cosas que se le escapen. Por lo tanto, es fácil de comenzar. Es estable y tiene funcionalidad para empresas. Como decía antes, también la parte positiva es la accesibilidad, el último punto. A mí es el que más me interesa, la publicación en web y la facilidad que tiene de compartir con otros usuarios sin necesidad que tengan la cuenta de Power BI, ¿de acuerdo? Es gratuita, entre comillas. Es gratuito usarlo, pero si quieres cierta funcionalidad de la herramienta, tienes que tener una cuenta pro, que no es demasiado cara, pero no es del todo gratuito. Y para compartirlo en web y todo ese tipo de funciones, sí tienes que tener una cuenta de pago. Son 10 euros mensuales, 9 euros mensuales. No sé si era algo así. Tiene acceso a todos los datos, todos. Está escrito todo, casi todo, digamos. Es decir, tiene acceso a más de 70 fuentes diferentes, 70 orígenes de datos. Entre ellos, pues, ya sea el propio Power BI, puedes basar un informe en otro, SharePoint.
Excel, cualquier tipo de documento de texto o documento de CSV, JSON, base de datos. ¿Cómo? Quiero creer que sí, no me sé los 70 orígenes diferentes, si quieres ahora lo comprobamos cuando lo volvamos a poner. Lo miramos en todas las categorías que tiene y lo comprobamos, ¿de acuerdo? Interrúmpeme cuando volvamos a hablar de los orígenes de datos y lo comprobamos. Porque no me conozco todo, no he hecho todas las conexiones posibles. Ahora lo miramos, ¿de acuerdo? Otro de los puntos fuertes, paneles en tiempo real. Se pueden desarrollar informes en streaming. Es muy interesante. De hecho, Uber lo está utilizando. Uber utiliza Power BI para la aplicación. No sé si habéis visto el cochecito cuando se mueve, ¿qué te va a traer? Utilizan Power BI. Eso es un panel en tiempo real que se va recargando cada 1 o 2 segundos, le va llegando la nueva información y se actualiza la posición del dispositivo que tengan ellos móvil y lo vas viendo tú en tu teléfono. Utilizan Power BI de una forma muy potente y con diferentes programas, porque no solamente necesitas Power BI para eso. Pues en su caso habrán desarrollado un programa en Visual Studio, por ejemplo, que alimenta toda esa base de datos en tiempo real, en la cual se basa Power BI, pero se pueden realizar. Y contenido personalizado, bueno, esto es como todas las herramientas de visualización de datos. Cada uno, pues, digamos, decora y le da esa capa de chapa y pintura al informe que cada uno le quiera dar. ¿De acuerdo? Filtro cruzado. ¿A qué se refiere con filtro cruzado? Lo vamos a ver después. Es lo mismo que decir que Power BI es una herramienta interactiva. Cualquier tipo de gráfico que tú tengas en el informe, clicando en él, te va a filtrar el resto del informe y viceversa. Se pueden hacer diferentes filtros durante el informe, que sería como, si conocemos el lenguaje de base de datos para quien lo conozca, como realizar muchas joins, muchas conexiones entre diferentes tablas, con 2 clics en el informe, y te la hace inmediatamente. Es bastante interesante, ahora lo vamos a ver cuando veamos un informe, y resulta muy cómodo, sobre todo a la hora de extraer información. Otro punto positivo que tiene Power BI que no aparece aquí es que cualquier objeto visual, cuando digo objeto visual me refiero a un gráfico, puedes extraer la información, la puedes exportar a CSV. Tú clicas en unos puntitos que te aparecen en el gráfico, te lo exportas a CSV, esa información que teníamos en forma de rosco, en forma de un gráfico lineal, la podemos pasar a un CSV en forma de tabla. Y eso es interesante bajo mi punto de vista, si no solamente te quieres basar en lo que te está dando, sino tener otro documento en el que te aparezca el número crudo, digamos. No me paro más porque si no nos retrasamos. Power BI tiene 3 partes, ¿de acuerdo? La parte de escritorio, que es la parte en la que utilizan los desarrolladores. Se desarrolla local, posteriormente, si lo quieres compartir, la pasa a la parte service, que yo la llamo la parte web. Yo la llamo, no, se llama Power BI Web, y están desarrollando y mejorando todavía, porque esto está en constante evolución, la parte móvil. La parte móvil lo que te ofrece es que de diferentes informes puedes combinarlos y coger los gráficos que más te interesan de todos ellos y juntarlos en una sola aplicación móvil. De modo que cada usuario que tenga una cuenta pueda entrar directamente con su cuenta al móvil y ver los gráficos o la información resumida de los diferentes informes que tenga en esa carpeta compartida, ¿de acuerdo? Es interesante porque con un simple vistazo desde el teléfono podemos tener una idea general de lo que sería la compañía o el negocio en un momento desde el teléfono. Y yo lo utilizo, la verdad, y me parece bastante bueno. Tiene que mejorar, admito que es un punto fuerte a mejorar de Power BI, pero muy funcional, está muy bien. Aquí he puesto diferentes características entre las diferencias que tenemos entre la parte de escritorio, donde se desarrolla, y la parte web. No me voy a parar mucho en esta diapositiva, vamos a ver las 3 diferencias más importantes entre una y otra, que es que la parte de escritorio sería la herramienta de desarrollo, como he dicho, es la que el trabajador utiliza para crear el informe, se elaboran aquí dentro del informe y se crean medidas y columnas. ¿A qué me refiero con medidas y columnas? Una medida, porque lo voy a nombrar muchas veces a lo largo de la tarde de hoy, una medida es un cálculo de un valor, ¿de acuerdo? Y una columna, como bien suena, es una columna. Se puede crear información, digamos, dentro del informe, siempre y cuando se base en la información que ya tenemos cargada en las tablas del modelo de datos, ¿de acuerdo? Todo eso ahora lo veremos. Y cuando hablaba de Power BI gratuito, pues me refería a eso, que existe una versión gratuita de Power BI, pero no tiene todas las funciones que podrían tener las versiones Pro o Premium, ¿de acuerdo? Lo que tienen todos en común, que es lo que nos va a interesar hoy aquí, es que todas tienen conexión a los mismos orígenes de datos, es decir, no pagando vas a poder conectarte a otras fuentes, la versión gratuita se puede conectar a las mismas. La versión gratuita permite la publicación web, pero no el acceso a otros usuarios, es decir, tú no puedes crear una carpeta compartida a la que entren otros usuarios, a no ser que todos esos usuarios sean usuario pro. Y se puede exportar a PowerPoint y Excel, CSV, incluso SharePoint. Es decir, sí se puede
publicar el enlace, se puede insertar el enlace, pero no se puede publicar en la carpeta web, ¿de acuerdo? Se queda a medias en cuanto a exportación, digamos, y publicación del informe se trata, ¿de acuerdo? Y después los puntos negativos que tendría la versión gratuita sería que tienes menos capacidad en cuanto al almacenamiento de datos, como en cualquier nube, digamos. Pagando tienes más espacio y si no pagas no tienes tanto espacio, pero bueno, en cuanto al peso de los informes no son demasiado grandes. Hablamos de, por ejemplo, un informe que tenga tablas, 5 o 6 tablas de 8 millones de registros cada una, no te ocupa más de 30 megas después el informe. Y como ves aquí, tamaño máximo de conjunto de datos individual, lo pone aquí en esta parte de aquí, 100 megas. Por lo tanto, una persona con la versión gratuita puede cargar bastantes registros y elaborar un informe con muchísima información. Obviamente pagando, aumentan estas características y estas capacidades, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a ir a qué es Power BI. Disculparme si me muevo mucho entre la diapositiva y el informe, pero me gusta hacerlo de esta forma porque vamos a ver de una forma más clara qué es lo que es la herramienta, más que si os suelto aquí un discurso de la herramienta sin ver la herramienta. Entonces yo voy a ir saltando un poco y ya está, ¿vale? Esa es mi decisión. Como bien comentaba antes, los diferentes orígenes de datos. Tienen muchos orígenes de datos diferentes a los que conectarse, más de 70, ¿de acuerdo? Te los vienen al principio de la herramienta, puedes hacer clic en la parte superior izquierda, en una pestañita que se llama obtener datos y te agrupa en diferentes agrupaciones, como aquí, en diferentes tipologías, los datos, las diferentes conexiones, fuentes a las que nos podemos conectar. Entre ellas pues tenemos archivos, como estaba diciendo antes, Excel, CSV, JSON, una carpeta, PDF, lo que sea. SharePoint, bases de datos, como están entre ellas pues Oracle, IBM, SQL, MySQL, se puede conectar a SAP, pero no se puede conectar a SAP by Design, es uno de los puntos que tiene que mejorar. SAP Business Warehouse, se puede conectar a otro mismo informe de Power BI, como vemos aquí te aparecen más bases de datos, se puede conectar a Azure, servicio en línea y otros. Dime. Una pequeña pregunta. Respecto al origen de datos de las bases de datos, tendrían que ser bases de datos históricas, entiendo, ¿no? Por ejemplo, un data mart, un data warehouse. Sí, te puedes conectar directamente al origen también. Es decir, no tienes por qué conectarte a un data mart, te puedes conectar a la misma fuente, te puedes conectar a una web. Te puedes conectar a una web y se extrae información como si fuese un HTML. Podemos hacer informes que sean dinámicos, que van cambiando según Sin van duda, cambiando el tiempo, ¿no? sin duda, sí. Para hacerlos que cambien mientras va cambiando el tiempo, necesitas también crear un servicio en línea y un gateway, que es lo que se llama una puerta de enlace que vaya a ese origen de datos y configurarlo. Pero sí, se puede hacer. Y no lo he comentado porque lo voy a comentar dentro de 20 segundos, pero obviamente para conectarte a todo este tipo de base de datos tienes que tener tu usuario, ya sea un usuario genérico o un usuario de Windows o el usuario correspondiente de cada una de las bases de datos con sus credenciales correspondientes y realizas la conexión a la base de datos, como cualquier conexión. Clicar el servidor que tú quieres y sacar las tablas directamente. Tendrías que tener, obviamente, los accesos correspondientes. Otra cosa muy interesante que estaba diciendo antes es que se puede conectar a otro mismo informe de Power BI. Es decir, nosotros elaboramos un informe de Power BI, lo terminamos y queremos elaborar otro paralelo, te puedes basar en ese. Y así sucesivamente, hasta el infinito. Lo que no puedes hacer es basarte en una base, es decir, alimentarte de una base de datos y de un informe. Ambas cosas a la vez. No puedes, tienes que elegir o informe de Power BI o base de datos. Pero si te alimentas de una base de datos, si tu fuente de información es una base de datos, puedes combinarla con base de datos, servicio en línea, página web, Excel, JSON, con todo lo que tú quieras. Todas las fuentes las puedes combinar entre sí. Lo que no puedes utilizar encima, además, un informe de Power BI. Es incompatible. ¿Motivo? Lo desconozco, sinceramente. Y además es uno de los puntos que están trabajando para 2020. Comentaros también, ahora ya que sale, existe dentro de Microsoft Power BI, si nosotros entramos en la página web de Microsoft, existe un apartado donde te van comentando los diferentes desarrollos que van a hacer para los siguientes meses en cuanto a Power BI. Además, cada mes tiene una actualización, no sé si es el día 3 de cada mes, y hay cosas nuevas, y te van modificando la herramienta, ¿de acuerdo? Azure, como comentaba, servicios en línea, aquí tenemos un montón, ¿de acuerdo? ¿Cómo se realiza esta conexión? Pues como estamos viendo aquí, le das al clic de obtener datos, que de hecho lo que vamos a hacer es verlo directamente como os comentaba. Y el informe de Power BI se ve bien, ¿no?
Este sería el aspecto general de la herramienta, ¿de acuerdo? De la herramienta de escritorio, que no es la misma que la herramienta web. Y para obtener datos, tan sencillo como hacer clic aquí en obtener datos, elegimos la fuente que queremos. Estas son las diapositivas que os estaba mostrando antes. A ver si se carga. Y aquí nosotros seleccionamos la fuente correspondiente. ¿Cuál es la que me estabas diciendo tú? MongoDB. No. A ver si me aparece dentro de cualquier tipo de base de datos normal. No. Justo ha ido a la que no, ¿eh? Eso se puede consultar igualmente si se puede conectar o no se puede conectar en un futuro. De todas formas, si hay una base de datos a la que no te puedes conectar, siempre se puede realizar una extracción o crear un servicio y posteriormente te conectas. Sí, efectivamente. Pues bueno, lo siento. No se puede conectar a la que tú quieres. ¿Y cómo se realiza la conexión? Pues como estaba diciendo antes, en este caso voy a hacer el ejemplo con un archivo o con una base de datos aunque no pueda conectarme. Selecciono base de datos de SQL, por ejemplo, y te aparece la pestaña correspondiente para que nosotros introduzcamos el servidor al que nos queremos conectar y la base de datos, y posteriormente pues te pide las credenciales correspondientes. Una vez hecho eso, voy a irme saltando entre diapositivas y lo que estoy contando ahora, ¿vale? Después le doy para adelante a la diapositiva y punto. Una vez que hayamos hecho la conexión a la base de datos, inmediatamente se nos van a cargar aquí las diferentes tablas que hayamos nosotros seleccionado. Yo en este caso, para este ejemplo de la tarde de hoy, he seleccionado un Excel en el que tenía simplemente 5 tablas que se relacionan entre sí. Nosotros tenemos que realizar este tipo de relaciones y simplemente con hacer clic en las tablas que quiero cargar, vamos a hacer de hecho un ejemplo, se visualiza en la pantalla una pequeña previa de lo que sería, de la información que tendría este tipo de tablas, ¿vale? Si yo clico, por ejemplo, en esta de aquí, me hace una preliminar de la información que puede haber en las tablas, ¿de acuerdo? Tal y como lo estoy mostrando con este Excel, sería con cualquier tipo de base de datos. Nosotros hacemos clic en las tablas deseadas y hacemos clic en cargar y punto. Si previamente a realizar la carga queremos transformar algún dato u omitir algún dato, se puede realizar. Esto lo digo porque una vez que nosotros le damos a cargar, ya se crea un repositorio en local de esa información dentro del informe de Power BI. Por lo tanto, si nosotros estamos cargando mucha información dentro del informe, obviamente se va a ralentizar. Y si hay información que nosotros no deseamos y lo sabemos desde un principio, eliminamos esa información o la obviamos. Simplemente realizamos como un filtro, una query con un filtro y ya no tenemos esa información en el repositorio y por lo tanto va a agilizar el funcionamiento del informe, ¿de acuerdo? Esto no solamente se puede hacer dándole ahí a transformar, sino que también una vez que tengamos los datos ya cargados, como vemos aquí en la tabla, ¿de acuerdo? A diferentes campos, existe una cosa que es editar consultas y nosotros vamos directamente al origen de la tabla, ¿de acuerdo? Aquí te dice de dónde estoy sacando la información y qué query le estoy realizando yo a este Excel para sacar esta información. Aquí, ¿qué cosas se pueden hacer aquí? Que es muy interesante. Como he dicho antes, se puede ya filtrar la información, es decir, se pueden realizar cualquier tipo de transformaciones a los datos que tenemos aquí. Podemos eliminar registros. Cuando digo realizar transformaciones es que nosotros ya podemos quitar los vacíos. Podemos hacer un filtro, si nosotros no queremos ver esa información después en el informe. Podemos eliminar registros los que queramos, podemos ordenarlos. Podemos cambiar el nombre a una columna si la queremos cambiar. Podemos duplicarlas, podemos realizar transformaciones, pivot, cualquier tipo de transformación que queramos realizar en el dato, se puede hacer aquí. Cosa positiva que tiene, que cualquier transformación que nosotros realicemos sobre estos datos no se realiza directamente en el origen de datos, es decir, el origen de datos se mantiene intacto. Y no es un filtro en cuanto al repositorio, es decir, en el repositorio vamos a seguir teniendo toda esta información. Lo que pasa es que no la vamos a visualizar en el informe. Pregunta, ¿esto agilizaría el informe? No. Para que agilizase el informe tendríamos que modificarlo aquí directamente, ¿de acuerdo? En la query que nosotros realizamos al origen de datos. Si nosotros modificamos ya la información aquí, no se está agilizando nuestro informe. La información la tenemos en el repositorio. Otro punto positivo de toda esta parte de aquí, esto es lo que previamente yo llamaba modelado de datos, ¿de acuerdo? Aquí es donde nosotros tocamos ya la información. Cualquier tipo de paso que yo aplique, por ejemplo, no quiero este registro, ¿de acuerdo? Pues quiero eliminar el registro 1, aceptar. Habéis visto que aquí se aplica un paso, ¿no? Cualquier tipo de paso o cualquier tipo de transformación que yo realice sobre las tablas se va a ver reflejada en los diferentes pasos aplicados y por lo tanto, cualquier punto que tengamos un error podemos volver atrás. A esto me refiero con que esta información
Es decir, estas modificaciones no actúan sobre el repositorio de datos, actúan sobre la información que vamos a visualizar. El repositorio de datos se mantiene intacto, por lo tanto, si yo me equivoco, para volver atrás, bastaría clicar en donde estaba antes y ya está. Y eliminar los pasos futuros si no aplicaban, si no procedían. Cuando hayamos realizado todo tipo de modificaciones, cerramos y aplicamos. Si no clicamos en este botón de aquí de cerrar y aplicar, no se van a ver reflejadas las modificaciones que hayamos realizado en el informe, ¿de acuerdo? Si nosotros lo cerramos aquí directamente, no se ve modificado. Tendría que cerrar y aplicar para que se aplicasen. ¿Qué más se puede hacer desde editar consultas? Que lo he comentado así muy rápidamente. Se puede modificar el origen de datos, ¿de acuerdo? Es decir, aquí en este caso porque es un Excel y directamente va al Excel, pero cuando es una base de datos, aquí te aparece en el código que vemos aquí arriba, te aparece el servidor y la base de datos a la que te estás conectando. Si tú modificas el servidor y la base de datos, tú modificas a donde estás apuntando para obtener la información. Por ejemplo, que nosotros tenemos una base de datos de Pre que es idéntica a una réplica a la que tenemos en Pro, modificando simplemente el servidor al que estás apuntando o modificando la base de datos a la que estás apuntando, se cargan los datos y se actualizan los datos, eliminando los anteriores y cogiendo solamente los nuevos. No se acumulan unos sobre otros. Apunta a la nueva base de datos y se saca. Eso sí tiene las mismas credenciales. Si las credenciales son diferentes, te volverá a pedir que le indiques el usuario y la contraseña para que se actualice la información. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a modelado de datos y extracción inicial de la información. No sé si tenía alguna pregunta en cuanto a esto. Yo creo que es bastante, como decía, bastante intuitivo en cuanto al comienzo. ¿De acuerdo? Dicho esto, bueno, he visto que se puede transformar. Hay muchas cosas que me estoy saltando porque eso ya los veréis conforme utilicéis la herramienta. Me gustaría que aquí nos quedemos con el concepto de lo que es Power BI y no que veamos al detalle cómo utilizarlo. Esto en cuanto a transformaciones iniciales, ¿vale? Otro punto que no he comentado, que me lo he saltado en cuanto a origen de datos. Nosotros hemos visto que teníamos muchísimas posibilidades, muchísimas bases de datos y muchísimos orígenes. Pero hay una que es bastante interesante, que es consulta en blanco. Con consulta en blanco tú puedes realizar cualquier tipo de query a lo que tú quieras. Y cuando digo lo que tú quieras, esto sí lo digo a lo que tú quieras. Y aquí es donde sí que se puede conectar una base de datos como la que tú me comentabas, Mongo. Si tú configuras bien esta consulta, que la tienes que realizar en el lenguaje correspondiente al origen al que le estés realizando la consulta, puedes obtener información de donde quieras. ¿De acuerdo? Si lo estás realizando en Excel, pues tendrías que escribir como estamos escribiendo aquí. Si lo estás realizando en JSON, el lenguaje JSON, y así sucesivamente. Pregunta, ¿puedes realizar una query, por ejemplo, en el lenguaje de Oracle o de MySQL directamente en una consulta en blanco si estás configurando bien servidor? ¿No? La respuesta es sí. Tú seleccionas las tablas a las que estás apuntando y la realiza la consulta y se te cargan inmediatamente las tablas. Eso es lo bueno que te permite la consulta en blanco. Por eso, al principio de la diapositiva decía conexión a todos los orígenes de datos. Yo digo, bueno, todo entre comillas. Todo de una forma más o menos sencilla. ¿De acuerdo? La consulta en blanco yo la uso un poco, por no decir nunca, porque es bastante compleja para que cuadre todo bien y se obtengan todas las tablas. Además, comúnmente después no te carga bien los nombres de las tablas o tiene alguna serie de defectos. Pero si lo queremos hacer, se puede conseguir. Si nos empeñamos en obtener un origen de datos que sea muy particular, se puede conseguir, ¿de acuerdo? Una vez que hemos cargado los datos en el informe, siguiente punto, importantísimo, administrar las relaciones. Es decir, nosotros cargamos 5 tablas. Hemos estado comentando antes que Power BI lo que te ofrece es que es muy interactivo. Tú clicas en un gráfico y te filtra la información de lo que hay en el resto del informe. Pero esto solamente se consigue si todas las tablas que tenemos en el informe están bien relacionadas. Si no, él no entiende que tú estás clicando a lo mejor en un empleado y que te tiene que decir la información de ese empleado que pertenece a, por decir aquí, a qué proyecto le pertenece. No te lo sabe decir si nosotros no hemos hecho bien los enlaces entre estas tablas. ¿A qué me refiero con la relación entre las tablas? Pues decir cuál es el campo que me relaciona una tabla con otra. Del mismo modo que sucede en las bases de datos, pues aquí con nuestro modelo de datos. Esto se hace prácticamente igual en casi todas las herramientas de visualización de datos cuando tenemos diferentes tablas. En este punto de aquí, este punto principal sería ver el informe, donde nosotros elaboramos y desarrollamos el informe. El segundo, ver los datos, que es muy similar a la edición de los datos, solamente que aquí dentro ya trabajamos con el campo, y la editar consulta lo que trabajamos es con las columnas. En el sentido que yo aquí en editar consultas puedo eliminar una columna, crear una columna, duplicar la información, obtener más tablas, modificar la consulta al origen de datos,
pero no puedo modificar el formato del dato. Yo tengo un campo que me reconoce que es un texto, pero yo sé que es una fecha, no lo puedo modificar en editar consultas. Eso yo me tengo que ir aquí, ¿de acuerdo? Que sería en datos. Este puntito de aquí es el mismo que el que te aparece. ¿Se ve, no? ¿Mi ratón se ve bien? ¿Lo veis bien? Sí, ¿no? Este punto de aquí es el mismo que este de aquí, de especificar datos, es lo mismo, ¿de acuerdo? Y aquí pues tú seleccionando un campo en concreto, por ejemplo, no sé, selecciona el apellido, te vas a la parte de modelado y puedes elegir el formato que quieres que tenga. Después lo vamos a ver un poquito más cuando hable más de los datos, ¿vale? Ahora voy a seguir con la parte que correspondía. Hemos dicho que una vez que hemos realizado la carga de datos, siguiente paso, establecer las relaciones en el modelo de datos. Punto, bajo mi punto de vista, digo tanto lo bueno como lo malo, punto negativo de Power BI. Cuando tú cargas las tablas en Power BI, si tú tienes un campo que tiene un formato y un nombre determinado y tienes ese mismo campo con el mismo formato y el mismo nombre en otra tabla, te va inmediatamente a relacionar ambas tablas sin que tú puedas evitarlo. Es decir, tú cuando cargas las tablas en el modelo de datos, automáticamente él te detecta las relaciones. A lo mejor esas relaciones que te detectan no son las que tú deseabas. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que yo hago cuando cargo las tablas en un informe? Me voy aquí y veo qué relaciones me ha hecho. ¿De acuerdo? En este caso las relaciones sí son correctas. Porque las he hecho yo previamente para el evento. Pero si no, me las hubiese relacionado. Es muy sencillo en este caso porque son 5 tablas y todas tienen los mismos campos y los mismos nombres de campo, porque lo he hecho adrede. Pero cuando tú cargas tablas que tienen a lo mejor 50 columnas cada una, a lo mejor hay una columna que por casualidad se llama igual que otra que está en una tabla que no tiene nada que ver y te las ha relacionado. ¿Cómo influye eso en el modelo? A la hora de realizar los filtros cruzados. En el sentido que, como comentábamos antes, si yo clico en un gráfico me filtra el siguiente, si las tablas no están bien relacionadas entre ellas, no va a suceder eso de forma correcta. Muy importante sobre todo para las fechas. Y hablo ya por primera vez de las fechas, que es una de las cosas las que Power BI también un poquito más débil, pero funciona. Cuando vas a utilizar una fecha de un campo, de una tabla, y quieres que te filtre otras tablas, puede dar lugar a error. Por lo tanto, yo trabajo siempre con identificativos de las fechas. Nunca relaciono una fecha directamente con formato fecha-hora con otra tabla. Es mejor que utilicemos identificativos como números enteros que te indique año, mes, día o incluso la hora, pero mejor un número entero que no que una fecha, porque puede dar lugar a fallos, sobre todo cuando hay campos en blanco o nulo. ¿De acuerdo? Establecer la relación entre las tablas. Aquí vemos las relaciones que se han establecido automáticamente y si no nos convencen, pues nos vamos a este punto de aquí, donde vamos a administrar relaciones y vemos unas relaciones que se nos han creado o que nosotros queremos crear. ¿De acuerdo? Haciendo clic en nuevo, lo que se te abre es una pantalla donde nosotros seleccionamos la tabla que queremos relacionar con la segunda tabla que queremos relacionar. ¿De acuerdo? Y ahora nosotros tenemos que clicar en el campo que queremos relacionar. En este caso, pues yo sé que el campo es este con este de aquí. Siguiente paso, seleccionar la cardinalidad. Hay 4 cardinales diferentes, ¿de acuerdo? Varios a 1, 1 a 1, 1 a varios. No hace falta mucho que lo comente, pero es bastante intuitivo. Y aquí dirección del filtro cruzado. ¿Qué quiere decir único o ambas? En cuanto al filtro cruzado, vuelvo a repetirlo. Es el filtro entre los gráficos. ¿Eso se refiere a qué? ¿Qué tabla va a filtrar a qué tabla? Si tú seleccionas la opción única, lo que estás indicando es que la tabla principal va a filtrar la siguiente, pero no viceversa. Es decir, si yo hago un filtro en la tabla categoría, no se va a ver afectada la tabla de empleados, solamente de una a otro. Si yo selecciono ambas, es recíproco. Clique donde clique, una tabla va a filtrar a la otra y se van a filtrar mutuamente. ¿Cómo suelo trabajar yo? Os digo mi método habitual. Yo pongo siempre ambas, a no ser que sepa que una tabla va a ser la principal y que no se tiene que ver filtrada por ninguna. O sea, sé las fechas. Normalmente trabajo con una tabla de tiempo que va aparte, con un calendario que yo me creo, y ese calendario que no se ve afectado por nada de lo que sucede en el informe. De modo que las fechas sí afecten al informe, pero el informe no afecta a las fechas. Si no, se pueden crear diferentes problemas a la hora de mostrar los datos. ¿De acuerdo? Hasta aquí todo bien, ¿no? Una vez que las tablas están bien relacionadas entre ellas, pues hacemos clic en aceptar, ya no me permite crear esta porque ya está creada, y cerramos con las diferentes relaciones. Y entonces ya se crearía ya tendríamos el informe y el modelo de datos todo configurado. Ya estaríamos listos para empezar a trabajar, digamos, en Power BI, ¿vale? Voy a irme un poquito a la presentación para seguir por aquí. Esto me lo hacía aquí. Todo lo que hemos visto, entorno de trabajo de consulta, las relaciones entre las tablas del modelo, lo que estábamos comentando hasta ahora, uno a varios, varios a varios,
y las direcciones de los filtros cruzados. Todo esto ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Efecto del filtro cruzado. Aquí es donde yo quería llegar. Una vez que tenemos la relación entre las tablas bien hechas, ¿qué es lo que yo me refería con efecto de filtro cruzado? Que es lo que vamos a ver. Os voy a enseñar un pequeño informe que yo me he preparado para hoy, ¿de acuerdo? Yo en hacer este informe, sinceramente, no he tardado más de 1 hora o 1 hora y media. Con esto quiero decir que es rápido, intuitivo y que es fácil de crear una cosa así. Es decir, no hay que dedicarle mucho para que se cree una cosa bastante interactiva. ¿A qué me refería? En esta, como veis, en la parte superior lo que he puesto es una serie de filtros, digamos, ¿de acuerdo? Que ahora cuando lleguemos a la parte de los elementos visuales los vamos a comentar. Vamos a centrarnos en lo que sería el efecto cruzado, el filtrado cruzado entre los gráficos. Yo a eso me refería con que, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un gráfico circular de proyectos por cliente. Si yo clico en el mismo gráfico en cliente 3, inmediatamente toda la información que voy a tener abajo se me va a filtrar por ese cliente. Así. ¿De acuerdo? Y así con cualquier tipo de gráfico. Si yo clico en vez de en el cliente 3, clico en los empleados senior que tiene, por ejemplo, París, ¿de acuerdo? Me va a filtrar correspondientemente toda la información en el informe que corresponde solamente a los empleados senior de la oficina de París. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente con cualquier tipo de filtro que utilicemos. A eso me refiero con filtro cruzado. ¿Se pueden hacer varios filtros simultáneamente? No si son entre diferentes gráficas. Es decir, si yo clico control, sí. Para hacerlo tienes que clicar en control. Pero si tú quieres realizar ese tipo de filtro simultáneo, bajo mi punto de vista, o sea, es interesante también hacerlo en las gráficas. Ya lo has visto que yo clico control, estoy clicando en los empleados que tiene París del cliente 3, por ejemplo. O vamos a hacer otro filtro. Vamos a seleccionar estos de aquí. Los seniors de las Islas Canarias que tengan titulación de formación profesional. Inmediatamente se me han filtrado pues, los correspondientes aquí. ¿De acuerdo? A mí me resulta más cómodo realizarlo en los filtros superiores. ¿De acuerdo? Hay un elemento visual, que sería este de aquí que vemos, ¿de acuerdo? Estos 4, que es el filtro puro. Si quieres realizar este tipo de joins, va a ser mucho más rápido realizarlas con los filtros que no que con los gráficos. Ahora, si tú quieres combinar 2 o 3 gráficos entre sí, es fácil hacerlo. Cuando empiezas a meter muchos gráficos cruzados, puede que la información, si el modelo de datos es complejo, puede que no te lleve a la solución correcta, ¿de acuerdo? Es decir, puede que todas estas joins, lo que quiero decir es que puede que todas estas joins no tengan la misma efectividad, no sean ciertas, no se produzcan de forma correcta si hay algún pequeño fallo en el modelo de datos. O si se producen relaciones circulares dentro del modelo de datos, podemos llegar a ese error, en el sentido que aquí tenemos 5 tablas, como la estás viendo, cuando en vez de 5 tenemos 30, una se relaciona con otra, y puede que vuelva a la de origen. Cuando se crea una relación circular, esto da problemas después a la hora de mostrar la información. Entonces, si tú la estás filtrando directamente en los gráficos, puede que estés clicando de un modo que te tengan que aparecer en este caso 6 empleados, en vez de 6 empleados, pues te aparezcan 12. ¿De acuerdo? Errores en cuanto a las joins. Estos errores no pasan si tú los realizas directamente en los filtros superiores, porque te aparecería un error y te lo diría. Te diría que se está creando una relación circular y que la información que estás mostrando no es correcta. Y te lo pararía. ¿De acuerdo? A eso me refería con filtro cruzado, ¿vale? A esto que hemos visto aquí. Voy a seguir un poco con la diapositiva y ahora ya posteriormente hablamos de lo que te ofrece el informe. Aquí. Simplemente para ceñirme un poco y para no perderme. Otro punto interesante que tiene Power BI. Existen filtros que no solamente son estos que hemos visto en la parte superior, sino hay una pestañita que se abre, aparte de esta de aquí que hemos visto que aquí tenemos los campos, ¿de acuerdo? Tenemos otra pestañita que sería lo de filtros. Hay 3 tipologías de filtros, ¿de acuerdo? Filtros a nivel de objeto visual, es decir, no solamente la información que estamos mostrando aquí tiene que corresponderse siempre igual a los filtros que estamos poniendo en la parte superior o a los filtros que estamos aplicando al informe realizando clic en un gráfico, sino que también tú le puedes añadir un filtro a un objeto visual en concreto, ¿de acuerdo? Arrastrando cualquier tipo de campo que tengamos aquí a este apartado de filtro de objeto visual y seleccionando pues aquellos registros dentro de esa tabla que nosotros queramos visualizar. En este caso, por ejemplo, si nosotros quisiésemos que solamente en el sueldo nos mostrase todas las categorías menos los becarios, pues haríamos así y deseleccionaríamos y quitaríamos la categoría de becarios y aunque el resto del informe sí me está mostrando la información correspondiente a los becarios,
este gráfico en concreto no. Esto mismo se puede conseguir no solamente a nivel de objeto visual, sino a nivel de página y también a nivel de todas las páginas, ¿de acuerdo? Esto es simplemente otra funcionalidad más que te ofrece Power BI, ¿vale? En cuanto al filtrado. Se puede conseguir lo mismo de diferentes formas, es decir, no hay un método solo para llegar al gráfico que nosotros queremos, hay diferentes y cada uno utiliza el que más cómodo le resulte, ¿de acuerdo? Importante, cuando vamos a publicar, lo que tengo aquí, cuando vamos a publicar el informe se va a publicar con todos los filtros que le estamos aplicando a cada uno de los objetos visuales, páginas o informes, ¿de acuerdo? Es decir, no por nosotros visualizarlo, si yo quito becarios ahí, yo estoy visualizando que no hay becarios en el informe y cuando yo lo publique, se va a publicar también con ese filtro, es decir, los filtros se van a aplicar a la hora de realizar la publicación, ¿de acuerdo? Con publicación lo que me refiero es a compartirlo con otro usuario o publicarlo en web o insertarlo en cualquier tipo de web o SharePoint, ¿de acuerdo? Más, modelado de los datos. Vamos a comentarlo de forma rápida, ¿vale? Porque esto es lo que sería ya la parte más técnica de Power BI, que tampoco me quiero parar a comentar qué lenguaje utiliza para crear nuevas medidas, porque eso yo creo que le corresponde ya una formación más intensiva, digamos, de Power BI. No en 1 hora y media se puede comentar todo. Pero bueno, vamos a verlo. Modelado de los datos me refería antes a crear nuevas medidas y crear columnas. Comentaba que no solamente la información que nosotros cargamos de origen es aquella con la que podemos trabajar, podemos crear nuevos cálculos. Es decir, yo cargo una tabla que tiene registros correspondientes, como he visto ahí, a empleados, diferentes proyectos, etcétera, etcétera, pero yo puedo crear medidas, es decir, puedo crear valores que me hagan cálculos a esa tabla. Como por ejemplo, realizar un recuento de los empleados cuya fecha de alta sea 2019 y que pertenezcan a la agrupación de becarios o agrupación de senior. Todo ese tipo de medidas se pueden calcular. Todo ese tipo de datos se pueden calcular. De hecho, es lo que he hecho aquí para calcular los empleados activos. Lo que he hecho es crear yo una medida, ¿de acuerdo? Que la he llamado empleado activo y el lenguaje sería más o menos el siguiente. Hago un cálculo, que el cálculo sería realizar un recuento distintivo. No sé si se ve muy pequeño, pero bueno, simplemente por comentarlo, un recuento distintivo de aquellos empleados que no tengan fecha de baja y por lo tanto significa que siguen activos. Todo este tipo de cálculos son las medidas, ¿vale? ¿Cómo crear una medida o cómo crear una columna? Ya que lo estamos comentando, hay diferentes formas de hacerlo. La primera es irte directamente a la tabla en la que la quieras crear, clic derecho, ahora, y te aparecen aquí los tres primeros. Nueva medida rápida y nueva medida es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que nueva medida rápida es para cálculos sencillos. Si quieres combinar diferentes tablas entre sí, no te lo hace una nueva medida rápida. Yo utilizo siempre nueva medida, ¿vale? No crea más peso en el informe crear una medida. Y nueva columna, ¿de acuerdo? Si hay una columna, por ejemplo, como comentábamos antes, hay una columna que tengo la fecha, pero no quiero la fecha en formato fecha, quiero la fecha con un entero que sea año, mes, día. Bueno, pues creando una nueva columna se te crea la información paralela al origen de datos con las transformaciones que tú le quieras realizar en este tipo de lenguaje, ¿de acuerdo? En el lenguaje simplemente que conozcamos todos que existe la posibilidad de realizar esto. ¿Vale? A esto me refiero con el modelado de los datos. Una vez que se han creado las medidas, las columnas o todo lo que hayamos querido crear en el modelo de datos, nos vamos a la parte de modelado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos hacer en el modelado del mismo dato? Como hemos visto, se pueden cambiar también aquí los datos de origen, por ejemplo, campo apellido. Yo lo tengo en formato texto, lo puedo cambiar, lo puedo meter en número decimal, si correspondiese, si el apellido pudiese ser un número decimal. O el ID, por ejemplo, el identificativo de cada proyecto. Como es un entero, pues yo lo puedo cambiar a texto en el caso que lo quiera tener a texto. Y no solamente eso, sino que se pueden cambiar a otros diferentes... Que cargue un momentito. A veces se queda pillado, ¿eh? Lo puedo cambiar a todo este tipo de formatos y una vez que lo tenga en cada uno de los formatos, correspondientemente, pues se le puede cambiar la tipología de dato, ¿vale? Dentro de categoría de datos, en el caso que tengamos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más que decirlo. Si nosotros estamos modelando la oficina y nosotros clicamos en categoría de datos, le puedo indicar que se trata de una ciudad, ¿de acuerdo? Cuando hablo de una oficina. O que se trata de un país o región. ¿Para qué sirve todo esto? Pues a la hora de disponer ese dato, si lo utilizamos en un elemento visual como el que tenemos aquí a la derecha, que sería un mapa, para nosotros clicar en el mapa y que se nos filtre la información, va a ser más sencillo. Ya le está diciendo a Power BI que se trata pues, de una latitud o que se trata de una región e inmediatamente va a identificar
a la hora de utilizar el elemento visual, que estás hablando de una ciudad y por lo tanto te lo va a asociar con esa ciudad en concreto. Falla un poco, lo comento en cuanto a los idiomas, porque muchas de las cosas que no trae Power BI base, que ahora las comentaré al final, las tienes que hacer en inglés. Y como no le des el dato en inglés, no te lo hace correctamente. Y con esto me refiero precisamente a este mapita que tenemos aquí, que es una cosa importada, ¿de acuerdo? Que tienes que tener cuenta de Power BI para poder importarla. Y le tienes que decir muy cuidadosamente a qué ciudad te refieres y lo tienes que escribir en inglés en caso que no esté bien desarrollado totalmente el objeto visual, ¿vale? Más cositas que se pueden hacer aquí. Puedes ordenar una columna, porque no siempre la información que te ha llegado de origen está ordenada, entonces tú la puedes ordenar basándote en otra columna, ¿de acuerdo? La puedes ordenar en ella misma, o por ejemplo, si tienes diferentes proyectos que tienen un identificativo, pues lo ordenas en función de su identificativo. O ordenas la columna en función de la fecha de alta de los empleados. Pues quiero ver todos los empleados en orden, no en función de su identificativo, sino en función de su fecha de alta, para saber quién entró antes, quién entró después. Cualquier tipo de ordenación o filtro que se quiera realizar se puede hacer desde aquí, ¿vale? Hay otros muchos puntitos como administrar roles o ver roles, etcétera, etcétera, en cuanto a seguridad, que los comento por encima, ¿vale? Eso se hace en el modelado de datos, pero no me voy a centrar tampoco mucho. ¿Qué puedo comentar de esto, de seguridad? Tú puedes, antes de publicar un informe, decidir quién quieres que vea cada uno de los gráficos que estamos mostrando. Por ejemplo, tú publicas un informe para toda la compañía, pero hay ciertos empleados que no quieres que vean X información porque tenemos información de la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Información financiera de los proyectos. Y no queremos que los empleados lo vean. Pues tú puedes administrar roles, que creas roles, asocias esos roles a usuarios determinados de Power BI y esos usuarios no pueden ver esa información, o por el contrario, sí pueden ver esa información y los demás no, ¿de acuerdo? Y eso lo gestiona en cada uno de los gráficos. Incluso campos. Tú puedes un cálculo, ¿de acuerdo? Omitirlo, ocultarlo a un usuario en concreto. Y todo eso se hace de esta parte aquí, de seguridad, ¿vale? Esto ya en cuanto al modelado de datos. Vemos aquí otro nuevo puntito. Bueno, he dicho que se podían crear también medidas y columnas clicando directamente en el clic derecho sobre la tabla, pero también se puede hacer yéndote a modelado y le das a nueva medida o nueva columna o nueva tabla. Se pueden crear tablas. Yo lo utilizo mucho sobre todo para crear las tablas de calendario, es decir, tablas genéricas en las que te coge desde el año 2016 hasta el año 2020, por ejemplo, para que nosotros la asociemos esa tabla con otra que ya tengamos en el informe y podamos realizar los filtros de fecha, como he hecho en este caso, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve también crear otras tablas? Pues cuando vas a realizar informes en los que, por ejemplo, ya hemos visto, nosotros tenemos un repositorio de datos en el que tenemos información desde 2015 hasta 2020. Bien, pero es muy amplio y estamos trabajando con una tabla que tiene muchos campos, 30 campos. Pues lo que tú te haces, en este caso no es así porque son cortas, pero pongamos que la tabla de empleados a mí ya me chirría que tenga 15 campos. Pues me puedo crear una tabla que se base en esta de aquí y la puedo acortar tanto a lo alto como a lo ancho. Y lo digo así de forma física porque es de la forma en la que yo lo visualizo mejor. Cuando digo tanto a lo alto como a lo ancho, es decir, que yo puedo crear una tabla que sea una réplica de la tabla de empleados, pero filtrando la información que tengo ahí. Es decir, a lo alto acorto el número de registros. Nosotros tenemos 200.000 registros, ¿vale? Pero yo solamente quiero los empleados del año 2019. Pues puedes crear una tabla idéntica a la inicial, incluyendo el filtro que solamente corresponda a aquellos empleados que tengan fecha de alta en 2019. Y además no me interesan las columnas, por ejemplo, de sexo y el nivel de estudio. No las quiero porque no me hace falta para nada. Pues no selecciono esas tablas, esas columnas, disculpad. Selecciono solamente las columnas que me interesan y los registros que me interesan. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, te puedes crear otro modelo de datos que sea una réplica del inicial, pero con menos información, que se adecue más al informe que estamos desarrollando. ¿Vale? Hasta aquí todo bien. Si os resulta una cosa más o menos interesante, me lo comentáis, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el lenguaje que se utiliza aquí en Power BI? Que hemos visto aquí, pues, calcúlame, recuento distintivo y tal. Se conoce como lenguaje DAX, que es una expresión de análisis de datos. Es básicamente el lenguaje que utiliza Power BI. Se utiliza también en otras herramientas como pueden ser Power Pivot o en SAS Tabular. Si habéis tenido la oportunidad de trabajar con alguna de ellas, esto va a sonar bastante. Simplemente con que conozcáis Excel va a ser muy, muy, muy similar. Lo vais a ver en cuanto empecéis a trabajar con la herramienta. ¿De acuerdo? Es un lenguaje funcional. Su propia definición lo aclara todo.
Y cosa que no me gusta, punto negativo de nuevo de Power BI, es que todo se escribe en una sola línea. Es decir, lo habéis visto que cuando yo he ido a escribir la fórmula, todo te aparecía en una ventanita en la parte superior que era blanca. Pues no se pueden poner espaciados de forma sencilla, es decir, lo tienes que poner tú, dándole al tabulador o dándole al espacio. No se te hace solo. Esto es un punto que está mejorando y si no me equivoco, para marzo del 2020 lo leí, que iban a mejorar esto, ¿de acuerdo? La escritura en cuanto a la creación de nuevas tablas, columnas y medidas, porque resulta un poco incómodo cuando estás trabajando con ellas. Y en cuanto te equivocas y le das a intro, ya te empieza a cargar lo que estás creando, aunque no tenga sentido, ¿de acuerdo? Esto es punto negativo. ¿Qué tipo de funciones se pueden hacer? Las comentamos rapidísimas. Pues funciones de agregado, como puede ser suma, medias, mínimos, máximos, dividir, etcétera, etcétera. Y este sería la estructura que tendría el lenguaje. Punto positivo, igual que hablo de punto negativo, vamos a hablar de punto positivo. Es muy, muy, muy intuitivo. Y esto que os digo, os lo enseño inmediatamente. Yo voy a crear, por ejemplo, una nueva medida. E inmediatamente, cuando creo una medida, si yo no sé lo que quiero crear, pero más o menos tengo una idea, basta que ponga algo y ya me dice, pongo una C, ya me dice todas aquellas funciones que empiezan por C. Y no solamente me dice la función, sino que me explica qué es lo que hace. Puede que te lo explique en español o en inglés, en función de si la función es nueva o no. ¿De acuerdo? Y una vez que selecciona la función en cuestión, por ejemplo, esta, te va indicando qué es lo que tienes que poner en cada uno de los puntos. ¿Vale? He utilizado esta combinación, o sea, he utilizado esta función que sería combinar dos valores, que sería como una concatenación de valores, y le tengo que explicar un delimitador, basta que yo ponga el punto y coma, ya me indica que estoy en la siguiente parte, punto y coma ya me indica que estoy en la siguiente, ¿de acuerdo? Es decir, es muy sencillo de utilizar. Pues a eso me refería con intuitivo y con rapidez y sencillez de trabajo, porque igual que tiene sus aspectos negativos, está hecho de forma que sea fácil. Que sea fácil crear nuevas funciones y que no te tengas que saber todo el lenguaje para poder crear un informe. ¿De acuerdo? Sigo ya más rápido. Funciones lógicas, ¿de acuerdo? Funciones de recuento, como las que hemos visto anteriormente, funciones de fecha. Todo esto es cuestión de ir investigándolo conforme vamos trabajando con un informe. Funciones de referencia a otra columna, es decir, tú estás en una tabla y puedes hacer referencia a una columna de otra tabla si las tablas están bien relacionadas, ¿de acuerdo? Funciones de texto, como las que hemos visto ahora, etcétera, etcétera. Y funciones de información. Punto a comentar. Aquí en Power BI no existen los nulos, existen los blancos. Simplemente un detalle a comentar respecto a Power BI. ¿De acuerdo? Y esta función, que es, bajo mi punto de vista, la función que más vamos a utilizar dentro de Power BI, que es la de Calculate. Calculate no es más que indicar a Power BI que está realizando un cálculo con los siguientes filtros. ¿Por qué hago hincapié en esta función? Porque yo creo que es la más importante y la primera que tenemos que aprender. Cuando tú quieras hacer un recuento, puedes decirle directamente a Power BI, hazme el recuento de esta columna. Genial, o hazme el sumatorio de esta columna. Pero si tú se lo indicas con un calculate, no va a haber ningún tipo de fallo. Y cualquier error que tú tengas en la sintaxis te lo va a indicar mejor. ¿Por qué? Lo desconozco, pero está hecho de esta forma. ¿De acuerdo? Es mucho mejor que pongamos el calculate. ¿Y qué te ofrece el calculate que no te ofrece directamente el decirle, hazme el recuento de esto? Que tú creas la medida y tú le dices, hazme el recuento de esta columna. Bien, y después te das cuenta que no quieres el recuento de esa columna, sino que quieres el recuento de esa columna, pero basándote en un filtro que le estás poniendo a otra tabla diferente, eso ya te lo permite el calculate. ¿De acuerdo? Tú dices, cálculame la expresión que tú quieres, punto y coma, y ahora fíltrame esta tabla. ¿Con qué filtro? Y le pones los filtros. Punto y coma, y fíltrame esta otra tabla. ¿Con qué filtro? Esto. Entonces puedes llegar a hacer un cálculo muy concreto utilizando muchos filtros, y cuando digo filtros, quiero que entendamos joins con otras tablas, ¿de acuerdo? Y llegas a un cálculo muy concreto que si tú lo quieres hacer directamente en base de datos sería bastante complejo. Tendrías que juntar 4 o 5 tablas diferentes, conectándolas entre sí por el campo correspondiente y aplicarle a cada uno de ellos pues las condiciones. De esta forma se consigue solamente con una función rápida que sería el calculate, ¿de acuerdo? Por eso lo comento. Aquí tenemos un ejemplo que me lo salto porque ya lo veríamos con más calma. Todo esto ya lo hemos visto en cómo realizar el modelado y cómo realizar selección de diferentes formatos de los datos, etcétera, etcétera. Todo esto ya hemos visto que lo hemos visto. Del mismo modo se puede crear una tabla, como estaba comentando, tanto modificarla a lo alto como a lo ancho, es decir, modificar no solamente la cantidad de registros que queremos visualizar, sino qué columnas queremos visualizar de esa tabla. Hay dos métodos diferentes, que sería el Calculate Table y el añadir columnas. Calculate Table te puedes basar solamente en una tabla
y añadiendo columnas puedes crear una tabla de diferentes, ¿de acuerdo? Puedes coger una columna de cada una de ellas, que si están bien relacionadas se te va a crear una tabla final que es combinación de las anteriores, ¿vale? Y bueno, pues tablas calculadas que te ofrece también Power BI, como sería esta de aquí, la de calendario, que es lo que yo utilizo, ¿vale? Visualización de los datos. Todo esto no lo vamos a ver en Power BI, sino que lo vamos a ver, o sea, no lo vamos a ver en diapositiva, sino que lo vamos a ver directamente aquí. Sería el... Dime. Comentabas antes que la información, si se está conectada a la base de datos que se actualiza en tiempo real, y Sí. esa información la ves actualizándose en tiempo real. Efectivamente. Y en el administrador de roles, yo podría crear un usuario para que un usuario en concreto viese solo esa información, ¿no? Actualizándose o... No se puede dar, es decir, no puedes conceder el permiso a un usuario para que vea la información actualizarse o no. Lo que puedes conceder es que vea cierta información o no, pero la información se va a actualizar igualmente. Igualmente. ¿De acuerdo? Porque eso depende del servicio que tenga implementado y del servicio en línea y de la actualización de los datos. ¿De acuerdo? Otra cosa que te comento es que esta actualización no se hace en local. Es decir, cuando tú estás trabajando en local, tú realizas la carga de datos y punto. ¿Vale? Y la información que tengo aquí no se va a actualizar constantemente. Esta información es un repositorio que se ha creado en local, Power BI. Para que esa información tú la visualices de forma constante, actualizada, eso es dentro de la parte web. ¿De acuerdo? Que es donde se crea la puerta el enlace con el origen y ahí sí se actualiza constante. La máxima actualización de los datos que hasta ahora te permite Power BI es 1 segundo. Menos de 1 segundo no se puede actualizar el dato, es decir, no es a tiempo real. Tienes que esperar 1 segundo. Y por experiencia no es 1 segundo real, ¿vale? Depende de la potencia que tengan los servidores y del equipo con el que estés trabajando, ese segundo se convierte en 5. ¿Y qué decalaje hay? Desde que aparece el dato en origen hasta que aparece... 5 o 10 segundos máximo, al menos con los informes que yo he trabajado. Desde que te aparece, si trabajas por ejemplo con SharePoint y tú estás introduciendo datos, a los 5 o 10 segundos ya lo tienes directamente en el informe. ¿De acuerdo? Vale. Pero efectivamente, en local, cuando estamos trabajando, yo lo que me he traído es efectivamente el informe en local, porque ahora os enseñaré cómo se publica también esto en la parte web. Pero en local no se te actualizan los datos. Y en cuanto a los roles, no se puede permitir que un usuario vea que se actualice y otro no. Pero sí se puede hacer una cosa. Dentro de la parte web, comentaba al inicio de la tarde, que existen los paneles que tú visualizas también en formato teléfono, en formato móvil. Esos paneles cogen información de diferentes informes. Diferencia entre informe y panel, porque informe sería esto. Un informe sería el trabajo con las diferentes pestañas. Y un panel sería pues coger de 5 informes diferentes los 4 gráficos que me interesen. Tú en el panel sí puedes decidir qué persona puede visualizarlo de forma interactiva y qué persona no. Esa parte ya se hace en la parte web, ¿de acuerdo? Vale. Pero tienes que tener licencia de pago. Vale. Y no me quiero equivocar, pero me voy a lanzar a la piscina. Creo que no te vale con la Pro, sino que tienes que tener la Premium, que es algo más cara. Para hacer ese tipo de cosas. 10 euros, lo que ponías ahí, 10 euros. Sí, si quieres lo volvemos. Son $9 la Pro y creo que eran $5 más mensuales la Premium. Es decir, $14 sería la Premium. En euros sí, 14, 10 y 15, vaya. ¿Queda respondido a tu pregunta? Sí. Hay ciertas cosas sobre las que todavía se está trabajando y ya te digo, cuando yo hago hincapié en que todo este tipo de cosas se mejoran, es que es real, es que si este evento lo teníamos hace 6 meses, muchas de las cosas que estoy diciendo no las podríamos estar comentando, ¿de acuerdo? De hecho, este gráfico de aquí no lo podríamos estar viendo, porque tendría que tener ciertas licencias. Visualización de datos, diferentes objetos visuales. Vemos aquí los objetos visuales que te da Power BI por defecto, es decir, a los que tiene acceso todo usuario, gratuito o de pago. Estos serían los que te da por defecto, salvo este último de aquí, que este lo he importado yo. Y ahora los comentamos, bueno, y el mapa también. ¿Qué diferentes gráficos tenemos? Pues gráficos de barras apiladas, gráficos... Los comento por encima, no creo tampoco que haga falta que veamos cada uno al detalle, porque ya vemos aquí que son los típicos, los de siempre, los que podemos ver en Excel, ¿de acuerdo? Todos ellos tienen en común, ¿de acuerdo? Que cuando mostramos la información, bueno, los comentamos rápido, gráficos de columna apilada, gráficos de línea, gráficos de área, de barras como veíamos aquí, tiene medidores como este que he puesto aquí, ¿de acuerdo? Tiene tarjetas de valores como estos dos que tenemos en los empleados y los proyectos, gráficos circulares o de anillos, mapas, que te vienen algunos por defecto y otros que podemos importar, filtros,
que lo llama segmentación de datos, que serían estos de aquí, que es lo que yo comentaba antes, un filtro puro. Esto sí actúa como filtro en todo el informe, a no ser que tú decidas que actúe sobre ciertos gráficos o no, que también se puede, y ahora lo comentamos rápido. Tablas, como la que vemos aquí abajo, matrices, que es otra forma de estructurar la tabla, y a grosso modo serían estos de aquí, ¿vale? También existen tarjetas con diferentes valores, no solamente puedes crear una tarjeta con un valor, sino tarjetas con diferentes valores. ¿Cómo se editan, digamos, cada uno de estos gráficos, de estos elementos visuales? Pues si nosotros clicamos en un elemento visual en concreto, por ejemplo, este de aquí, proyectos por cliente, nos vamos al rótulo de aquí, digamos, al rodillo, formato, y aquí pues puedes editar cualquier tipo de información que tenga que ver con, no sé si se ve bien en grande, sí, más o menos, ¿no? Cualquier tipo de edición que puedas tú realizar sobre el gráfico se hace aquí, ¿vale? Puedes seleccionar si quieres que tenga leyenda o no, puedes seleccionar cada uno de los colores de los datos, esto en cuanto a edición, ¿vale? Aquí ya podéis investigar vosotros más tranquilamente y veis que es todo lo que se puede realizar con la herramienta. Puedes seleccionar qué quieres que te muestre o qué quieres que no te muestre, más colores, tamaños, formas, títulos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Cosas muy interesantes que se pueden hacer. Bajo mi punto de vista, las cosas más interesantes se pueden hacer en las tablas. Como por ejemplo esta de aquí. He hecho un ejemplo, veis que este empleado tiene aquí un puntito, ¿no? Pues tú puedes crear dentro de una tabla agrupaciones entre valores, cálculo de totales. Cuando tienes matrices puedes crear cálculo de totales, subtotales, todo lo que se te pueda ocurrir, que también se puede hacer en Excel, se puede hacer aquí, ¿vale? Y esto es interesante, este puntito, porque tú le puedes meter reglas a las tablas. Es decir, pues si el empleado que estamos hablando en cuestión, en este caso, su sueldo supera los 50.000 euros, indícame un puntito en rojo porque yo ya entiendo que se refiere a los ejecutivos. O si el número de ventas baja de 50 ventas mensuales, indíquemelo en rojo porque significa que ese empleado no está cumpliendo con las ventas. ¿De acuerdo? Cualquier tipo de regla que nosotros queramos crear se puede hacer y se puede hacer de modo que te aparezca el valor o con un punto o con un pequeño gráfico aquí o el número indicado en rojo, verde, azul, cualquier tipo de combinación que se nos ocurra. Entonces, de una forma muy rápida, vemos en el informe si tenemos mucha... Hay gente que utiliza estos informes no para cosas tanto gráficas como estamos viendo aquí, sino tablas de información. Y bueno, cada uno lo utiliza como quiere y puede filtrar en un momento la información que quiere y ve de un vistazo si los números están en verde o están en rojo. Digamos si vamos mejor o vamos peor con 4 colores, ¿de acuerdo? Más a comentar acerca de, no de los objetos visuales, sino del informe en sí. Si nosotros no clicamos en ninguno de los filtros que tenemos aquí y volvemos a darle al rodillo, podemos modificar la información de la página, ¿de acuerdo? Podemos modificar el nombre, el tamaño que queremos que tenga, existen diferentes formatos, yo lo doy a personalizado y lo pongo más grande, más pequeño en función de las exigencias, el color de fondo que queremos que tenga, papel tapiz, etcétera, etcétera. Yo creo que en cuanto a edición es mucho mejor que cuando tú vas trasteando ya, por así decirlo, de la herramienta, pues te vas dando cuenta de todo lo que te ofrece esta herramienta, ¿vale? Y ahora voy a comentar, simplemente voy a clicar para que veamos cómo funciona un informe, una vez que ya tenemos el informe desarrollado. Ya hemos visto antes el ejemplo que me preguntaba el compañero. ¿Puedes clicar en 2 gráficos diferentes y se te filtra, se te cruza toda esa información? Sí, del mismo modo se puede hacer aquí. Yo quiero ver la información correspondiente, por ejemplo, a un cliente. Pues dejamos cliente 1. Y además solamente, pues el cliente 1, los empleados que pertenezcan del 2018 en adelante, va filtrando y solamente pues aquellos que sean marroquíes. Punto. Y con 4 clics inmediatamente me ha filtrado la información aquí. ¿De acuerdo? Y así puedo ver pues, todos los empleados que pertenecen a la sede de Marruecos, por ejemplo, quiénes son ejecutivos, quién no, las titulaciones que tienen, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de combinación que nosotros queramos crear, la podemos hacer aquí en los filtros, ¿vale? ¿Que quieres volver atrás? Pues basta eliminar con la gomita que te aparece aquí cada uno de los filtros que hemos aplicado, ¿de acuerdo? Y de resetear todos los filtros. Y aquí pues volver a clicar en cualquier espacio en blanco, ¿vale? Como decía antes, en un clic inmediatamente se te filtra toda la información. Otro punto positivo, si tú haces un filtro aquí arriba y además quieres jugar con los gráficos que tienen aquí abajo, obviamente lo puedes hacer. Por ejemplo, he clicado ahora mismo en Italia, pero queremos ver solamente la información correspondiente a los empleados senior de Italia. Pues vamos a ver si me lo hace. Me lo había hecho, pero lo he quitado yo, he sido impaciente, disculpa. Y así me va solamente a los empleados senior, no, me lo resetea. Me lo resetea porque lo tengo mal configurado yo las tablas entre sí, ¿vale? Cuando digo que tengo mal configuradas las tablas entre sí, lo que quiero decir es que cuando tú clicas en un gráfico cualquiera, si nosotros nos vamos a la parte de formato y hacemos clic en editar interacciones,
tú puedes indicar qué tipo de interacción quieres que tenga en cada uno de los gráficos, ¿de acuerdo? Y existen diferentes tipos de interacciones. Ninguna, que no me filtre, yo clico aquí en un filtro y que no me afecte a ese gráfico en concreto. La siguiente, que es muy interesante, sería filtro resaltado, ¿de acuerdo? Cuando tú realizas un filtro, no que te desaparezca la información correspondiente al filtro, o sea, a todo lo que no has clicado, sino que te aparezca en resaltado aquello que has clicado, ¿de acuerdo? O la que estoy aplicando ahora, que es un filtro completo, que yo clico y me muestra solamente la información correspondiente a ese filtro, ¿vale? Todo esto ya en cuanto a las interacciones, en cuanto al informe, ¿de acuerdo? He visto que no con muchos pasos se puede desarrollar un informe de forma bastante interactiva e interesante. Y ahora ya vamos a hablar de la última parte, simplemente comentar que clicando aquí en los tres puntitos, o aquí, desde Marketplace, se pueden importar otros elementos visuales, pero para esto tienes que tener una cuenta Pro, que es la cuenta de pago. Se pueden importar otro tipo de elementos visuales que no te ofrece Power BI de forma gratuita, ¿de acuerdo? Y aquí pues tú puedes buscar por diferentes categorías el elemento que tú quieres incluir. Yo he incluido este que siempre me resulta interesante, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Y tú buscas el objeto visual en cuestión, te lo importas y pruebas a ver si funciona. Y cuando digo pruebas a ver si funciona, es que muchos de ellos lo realizan empresas privadas y después lo cuelgan aquí dentro de Microsoft y no todos tienen el mismo funcionamiento. Por ejemplo, fallan mucho los de calendario. Tienen que mejorar todavía los de calendario. Si quieres hacer un Gantt de actividades, fallan mucho a la hora de medir las fechas que estás utilizando. ¿De acuerdo? Y ya rápido, acabamos, porque tampoco quiero dar un tostón. ¿Cómo se publica? Una vez que ya tenemos el informe totalmente terminado y hemos decidido los roles de los usuarios y hemos decidido qué información queremos ver y los filtros que queremos aplicar, ¿cómo se publica este informe? Tan sencillo como darle a publicar. Hay aquí un botón y se le da a publicar. Al tener tú una cuenta de Power BI, ¿de acuerdo? Se te crea, digamos, una carpeta compartida contigo mismo, que solamente puedes ver tú en este caso, que se llama Mi área de trabajo, ¿de acuerdo? Y en este área de trabajo puedes ver tú directamente los informes que te estás publicando. Y no los tienes en local, sino que los tienes en la parte web. En mi caso, que soy usuario pro y que también trabajo para mi empresa, tengo otro área de trabajo diferente donde yo publico los informes correspondientes, ¿de acuerdo? A esa área de trabajo, obviamente, pues existe un usuario que es el administrador, que gestiona qué usuarios tienen que tener acceso y qué usuarios pueden ver o no pueden ver ciertos informes, ¿de acuerdo? Pongamos que yo publico este informe ahora mismo en mi área de trabajo, ¿de acuerdo? Antes de publicarlo, obviamente no, porque no es tan obvio, podemos hacer clic aquí arriba en actualizar, ¿de acuerdo? Que haríamos de nuevo una recarga de los datos para tener los datos actualizados antes de publicarlo. Aunque igualmente después hemos hablado que se pueden programar actualizaciones y de hecho se puede actualizar de forma directa. Una vez que ya lo hemos publicado, pues yo lo que tendría que hacer es irme a mi informe, entrando en mi usuario de Power BI, inicio sesión con mi usuario, ¿de acuerdo? Aquí, Fernando Sánchez. Y aquí me aparecen mis diferentes áreas de trabajo, ¿vale? A las que yo tengo acceso. En este caso no accedo a ninguna de ellas porque lo donde yo he publicado es en mi propia área de trabajo. ¿Vale? Yo me voy a mi área de trabajo y lo primero que me mostraría son los diferentes informes que yo he publicado en mi área de trabajo. Haciendo clic en el informe, veo el informe ya en web. ¿De acuerdo? Este de aquí tarda un poquito más en cargar. Una vez que estoy en web, tanto si estoy en web como si estoy en local, ¿eh? Por ejemplo, estoy aquí trabajando con esto, promedio de sueldos por categoría, o por ejemplo, empleados por oficina en categoría, y me interesa, y quiero ver algo más de este gráfico, puedo clicar aquí arriba, ¿de acuerdo? Y me amplía, no solamente me amplía esto, sino que puedo clicar aquí, y le doy a que me muestre los datos, y vería los datos en formato de tabla, ¿de acuerdo? Y si no solamente me interesan estos datos, sino que me los quiero exportar, basta darle a exportar, y me los crea en formato CSV, y me llevaría una tabla idéntica a la que aparece aquí abajo a la izquierda, en formato CSV, ¿vale? Por si alguna persona os pide, pues, vale, guay el informe, pero dame este gráfico que has puesto aquí, quiero ver la información. Pues de esta forma sería. No solamente se puede hacer con un objeto visual en concreto, sino que se podría hacer, como comentaba antes, con todo, ¿vale? Puedo insertar todo esto en un sitio web o en un portal, ¿vale? Se genera un enlace web que tú insertas y utilizas para meterlo en cualquier tipo de página web. Se puede insertar en SharePoint. Se puede publicar en la web. ¿A qué se refiere con publicar en la web? Es decir, se genera un enlace HTML que tú puedes meter en cualquier tipo de página web
y que clicando en ese enlace, pues tú accedes a una pestaña que se te abre dentro de la web y verías el informe. Problema, que puede tener acceso todo el mundo a ese informe. Cualquier persona que tenga el enlace HTML, ya ahí no hay seguridad ninguna. Entonces, es cuestión de valorar cada uno cuando vaya a publicar el informe si lo quiere hacer en una parte u otra. ¿Y no se pueden hacer enlaces temporales? Sí. Sí se pueden crear enlaces temporales. Efectivamente. Pero yo, hasta ahora, tal y como estoy trabajando, no lo inserto nunca de forma... Yo no lo inserto directamente en web. Inserto el enlace que se genera que te conduce a la página web de Microsoft y ya que veas el informe aquí. No me gusta insertarlo directamente porque nunca está expuesto a hackeo, digamos. Esa información está expuesta en la web. Y nuestro método de trabajo por ahora no es ese, pero se puede hacer, cada uno es libre de... Hombre, si tienes un informe de empleados tampoco vas a estar tan... Pero si tienes un informe de venta o un informe de negocio futuro o de propuestas comerciales, entonces puede ser algo más peligroso que lo tengas puesto en la web. Cada uno lo gestiona como quiere, simplemente comentar que existen este tipo de exportaciones. También lo puedes exportar a PowerPoint, lo puedes exportar a PDF y en función del rol que tú tengas en este área de trabajo, puedes descargarte el informe para trabajar con él en local o no, ¿de acuerdo? Aquí también se puede editar el informe en web, del mismo modo que lo estábamos haciendo en local. Tú puedes hacer ciertas cosas dentro de la web, ¿vale? Dándole aquí a editar informe. No todos los usuarios, obviamente, van a tener acceso y permisos para hacer esto, pero puedes volver a crear medidas y crear columnas. Lo que no se pueden crear son nuevas tablas, ¿de acuerdo? Y no te permite tanta interacción ni puedes modificar el modelo de datos que ya existe. Yo no puedo cambiar la relación entre las tablas aquí. Puedo solamente crear más cosas, pero no eliminar lo que ya tenemos, ¿de acuerdo? Ni sustituirlo. Volvemos a lo de antes. Esto en cuanto al informe. En la parte de paneles, si yo le doy a crear un panel, es lo que comentaba antes, podemos elegir diferentes gráficos de diferentes informes. No me centro demasiado. Voy a lo que más me interesa, conjunto de datos. Informe empleados, que es el que nosotros hemos publicado. Se puede hacer diferentes cosas con él. Puedo darle directamente a hacer clic en actualizar y lo que hace es que se me vuelve a conectar al origen de datos y se actualizan los datos sin necesidad de pasar por el escritorio, es decir, por la herramienta de desarrollo, sino que inmediatamente yo dándole a actualizar tardaría unos segundos y me vuelvo a ir al informe y ya tendré el informe actualizado, ¿vale? Y más cosas que se pueden hacer. Esto sería ya para los usuarios pro, programar una actualización. Previamente se tiene que crear la puerta de enlace, que te la descarga. Yo aquí tengo una que utilizo en mi trabajo. Configura bien las credenciales, configura bien los parámetros que haya que configurar y dentro de la actualización programada lo activas, ¿de acuerdo? Y puedes elegir cuántas actualizaciones quieres diarias para ese informe. En el caso de que sea un servicio en línea o que sea un servicio con una API que se actualice de forma inmediata, como comentábamos antes, no hace falta que programes estas actualizaciones. Se hace todo de forma automática, ¿de acuerdo? Estas actualizaciones son, por ejemplo, si tienes una base de datos que se actualiza cada 3 horas. Pues entonces tú configuras aquí que cada 3 horas y 5 minutos más tarde que se actualice tu base de datos, que se actualice el informe, ¿de acuerdo? Esto es para programar las actualizaciones. Si lo quieres en tiempo real, se hace de otro método, con el servicio en línea, ¿vale? Y se puede hacer también aquí directamente desde web. Más cosas que se pueden hacer en la parte web, y ya os prometo que acabo, que me quedan 5 minutos. Me vuelvo a ir al informe, disculpa, mira de trabajo. Eso en cuanto a conjunto de datos. Diferencia conjunto de datos e informe porque el conjunto de datos sería ese repositorio de datos del que estamos hablando. Yo lo que actualizo no es el informe en sí, es el repositorio de datos. Si tú quieres modificar cualquier tipo de gráfico que haya en el informe, lo tienes que hacer desde local y después volver a realizar una publicación con las modificaciones. ¿De acuerdo? Y última cosa ya que se puede hacer aquí dentro del área de trabajo. En este caso no vemos aquí 2 o 3 puntitos que aparecerían porque estoy en mi propia área de trabajo, pero en el caso de que esté en un área de trabajo compartida, puedo gestionar los roles de las personas que tienen acceso a esa carpeta compartida, ¿de acuerdo? O también desde aquí, en el caso del informe, yo puedo compartir con quien yo quiera y conceder acceso a todos los usuarios que yo considere. Como tengo la cuenta de mi compañía, yo simplemente escribiendo, voy a poner un ejemplo, si yo hago así, me sugiere ya directamente las personas de la compañía, las que estén asociadas a mi correo electrónico y con quién las quiero compartir. Si es una persona externa a la compañía o al grupo de usuarios que tú tengas creado con el paquete de licencias que tengas, te advierte que lo estás compartiendo con una persona externa y si quieres hacerlo o no, ¿de acuerdo? Igualmente, no hace falta conceder el acceso directamente a un correo electrónico, es decir, a un usuario, sino que tú puedes directamente copiar el vínculo del informe y enviárselo directamente a una persona por correo, ¿de acuerdo? Y esa persona, teniendo acceso a ese informe, hace clic en este enlace y tendría directamente acceso. Esto en cuanto a compartir. Aquí a la derecha vemos otro botoncito que sería acceso
Y aquí veríamos un listado de las diferentes personas, usuarios que tienen acceso con el acceso correspondiente con, digamos, el permiso o la categoría que tenga esa persona. Existe un rol de administrador, solo lectura, lectura y compartir. Hay 4 o 5 roles diferentes, ¿de acuerdo? Y el acceso de propietario, que sería en este caso yo, que he sido el que publica el informe. En administrar permisos, pues te irías a otra pestañita donde verías los diferentes usuarios que tienen acceso a ese conjunto de datos y a ese informe, y directamente pues puedes clicar en todo ello y eliminarlo si quieres que no lo tengan, o gestionar sus diferentes accesos, ¿de acuerdo? Última cosa que ya que se puede hacer en el web, aparte de obviamente eliminar el informe, puedes exportarlo todo a Excel, ¿vale? Clicando aquí en Excel. En cuanto a configuración, es lo mismo que hemos visto antes, ¿de acuerdo? La configuración de la actualización del conjunto de datos y tal. Y el último detalle importante, sobre todo para los desarrolladores, no tanto para el usuario, es que tú puedes generar unas métricas de uso. Haciendo clic aquí, automáticamente se te genera un pequeño informe de Power BI que te dice quién está, ahora mismo obviamente está todo en blanco porque es el mismo informe que acabo yo de desarrollar, pero se te generaría un informe en el que te dice quién está entrando al informe, qué pestañas se está visualizando, cómo las está visualizando, dónde pasa más tiempo, dónde pasa menos tiempo y qué días está entrando el informe. ¿Para qué sirve esto? Pues si nosotros somos desarrolladores, creamos un informe, queremos ver el impacto que tiene ese informe, por ejemplo, en el cliente, y dices, vale, pues del cliente al que le he vendido ese informe, vamos a ver quién lo está utilizando, qué departamento lo utiliza más, qué pestañas se utilizan más, qué gráficos están utilizando más, qué gráficos menos, para, sin que ellos lo sepan, mejorar tú ese informe. Eso es una parte interesante. Las métricas de uso solamente las puede generar el propietario del informe, nadie más. Me voy a morder la lengua. Y aquellos que tengan permiso de administrador, ¿de acuerdo? También pueden generar esas métricas de uso. Pero me parece una cosa muy interesante cuando quieres adelantarte, digamos, a tu cliente. Y último detalle que quiero comentar, que no solamente, bueno, algo que hemos pasado por encima, cuando tú no solamente puedes clicar en el gráfico y ver la información, sino que si te mantienes encima del gráfico, te aparece una pequeña pestañita indicando pues la información que tú quieras mostrar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me pongo en Córdoba, obviamente he tirado por casa, y podemos ver los números de empleados que hay en esa categoría, o si me pongo aquí, veo el promedio de sueldo y cuántos empleados corresponden a esa categoría, ¿de acuerdo? Y así con todo y cada uno de los gráficos, ¿vale? Esto igual es local, ¿vale? Otra cosa que se puede hacer también, que os lo voy a enseñar directamente desde el web, es que no solamente podemos ver esto que te viene de forma predeterminada, sino que también podemos configurar en modo que yo me ponga, a ver dónde lo hice, creo que lo hice, disculpad, aquí. Si yo me pongo en este gráfico y me pongo encima de alguna de las barras, puedo hacer referencia a otra página del informe para ver la información correspondiente. Es decir, sin tener que clicar, yo poniéndome en Islas Canarias y en el color de senior, yo estoy viendo los empleados que corresponden y la información correspondiente a los empleados que están en esa categoría, en esa oficina, ¿de acuerdo? Y así en cada una de las categorías y ciudades. ¿Cómo hago esto? Indicándole dentro de, que ya lo averiguaréis vosotros, dentro de la configuración de cada una de las tablas, le voy indicando que en vez de información sobre herramientas, el predeterminado, que haga referencia a otra página del informe. Y yo me creo otra página del informe, como vemos aquí, que es la que voy a utilizar para referenciar, ¿de acuerdo? Es decir, puedes crear referencias dentro de los mismos gráficos. Entonces, como hemos visto, no solamente puedes hacer clic aquí y me infiltra la información, sino que manteniéndome aquí, pues puedo ver la información de esos empleados. ¿Para qué es útil? Pues, por ejemplo, si estás viendo una tabla con ventas mensuales, ventas de marzo, abril, etcétera, etcétera, te mantienes sobre ese valor de ventas, por ejemplo, ventas de marzo, 47 ventas, vale, guay. Mantienes el ratón sobre esas ventas y te aparecería un pop-up con las diferentes ventas o con el presupuesto de esas ventas, con lo que hayas conseguido, con la información que queramos. Sin necesidad de hacer clic y de filtrar, simplemente manteniéndote, pues te filtra la información correspondiente. ¿De acuerdo? Y bajo mi punto de vista, yo creo que ya saltándome todas las diapositivas que hay aquí, porque ya hemos comentado todo lo de publicación web, yo ya me iría a esta de aquí. Y muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya resultado interesante y que hayáis por lo menos comprendido el potencial que tiene Power BI y todo lo que se puede conseguir. Obviamente, si en función de cada informe se va a conseguir un alcance u otro, en este caso el ejemplo que hemos visto es simplemente un análisis de la situación de una compañía, pero me gustaría que tuvieseis
que hubieseis por lo menos quedado la tarde de hoy de qué se puede conseguir con esta herramienta, que veáis que no es muy compleja, que son 4 o 5 pasos los que se tienen que utilizar para poder crear el informe y posteriormente para publicarlo son 2 clics y gestionar ese área de trabajo, esa, digamos, carpeta compartida, es una cosa muy sencilla. Ahora ya, obviamente, con un poquito más de tiempo, pues ya se va, digamos, investigando en cómo funciona el lenguaje DAX este que hemos visto, cómo crear nuevas medidas, nuevas columnas y cómo crear más cosas dentro del informe. Pero a grosso modo, esto es lo que te ofrece Power BI y yo por eso trabajo con él, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya servido la tarde de hoy, que os haya sido de utilidad. Y ahora mis compañeros han dispuesto también un poco de comida, de bebida, que tenemos todos para que no nos vayamos a casa con tanta hambre. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.